¿Alguna vez has imaginado caminar más de 1000 kilómetros para exigir algo tan básico como una carretera digna? Pues esa es la increíble historia que vamos a contarte hoy. Una historia de polvo, sudor y una determinación inquebrantable que nació en el corazón de los Andes peruanos, en la provincia de Patás. Esta es la crónica de la carretera que une el puente Payar con el puente Chagual, pero sobre todo es la historia de la gente que luchó y sigue luchando por ella. Para entender esta odisea debemos retroceder en el tiempo. Viajemos a 1978 durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. En aquel entonces se sembró la primera semilla de este sueño: conectar el caserío El Payar en Huamachuco con la lejana provincia de Juanjuy en San Martín. La tarea fue encomendada a la Compañía de Ingeniería del Ejército Peruano. Imaginen a esos soldados estableciendo su campamento el 16 de marzo de ese año en un terreno donado generosamente por un agricultor local, Francisco Pinillos. Fue un inicio humilde, casi una quimera en medio de una geografía tan imponente y desafiante. Los años pasaron, y con ellos la carretera fue abriéndose paso lentamente, como un río que esculpe la montaña. Pero el asfalto, esa promesa de progreso y seguridad, parecía siempre un horizonte lejano. Sin embargo, la esperanza nunca se perdió. Recientemente, en diciembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio un paso crucial. Otorgó la buena pro para realizar el estudio definitivo del asfaltado de un tramo de 105 kilómetros entre Puente Payar y Puente Chagual. Una noticia que encendió la ilusión de más de 25.000 habitantes de los distritos de Chugay y Cochorco, quienes serían los beneficiarios directos. Pero la visión es aún más grande. Este tramo es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Un megaproyecto vial de 321 kilómetros que busca trazar una línea de conexión desde Puente Payar hasta Puente Huacrachuco, pasando por Chagual y Tayabamba. Piensen en lo que esto significa. No solo unir pueblos, sino dinamizar la economía, facilitar el acceso a la salud, a la educación y conectar a miles de peruanos con oportunidades que antes les eran negadas. Es un esfuerzo conjunto donde las autoridades locales y el MTC trabajan de la mano para convertir este sueño en una realidad de concreto y asfalto. Sin embargo, no podemos hablar de esta carretera sin mencionar los enormes desafíos. La geografía de Patás es brutal, con abismos que quitan el aliento y montañas que parecen tocar el cielo. Construir aquí no es tarea fácil, pero si hay algo más fuerte que la roca, es el espíritu de la comunidad. Durante décadas, los pobladores han sido los verdaderos guardianes de esta vía. Hay relatos conmovedores de lo que ellos llaman la caminata de sacrificio, viajes a pie de horas, a veces días, que la gente realizaba para llegar a un hospital para vender sus productos o simplemente para visitar a sus familiares. Cada paso en ese camino de tierra era un recordatorio de la urgencia y la necesidad de esta carretera. Esta historia de esfuerzo colectivo nos lleva a un capítulo más reciente y emblemático. El 25 de agosto de 2025, el alcalde de la provincia de Patás, Aldo Carlos Mariños, decidió que ya no podía esperar más. Inició una marcha épica, una protesta sin precedentes. Caminar más de 1000 kilómetros desde Tayabamba, la capital de su provincia, hasta el Palacio de Gobierno en Lima. Su objetivo era claro y contundente: exigir al gobierno central que cumpliera su promesa de mejorar la carretera Puente Payar-Puente Chagual. Pero su reclamo iba más allá del asfalto. Llevaba consigo el dolor y la indignación de su pueblo. Exigía la construcción de un hospital provincial, una necesidad vital para una zona tan alejada. Y sobre todo clamaba por seguridad. Pocos meses antes, en abril de ese año, la provincia se había teñido de luto con la masacre de 13 trabajadores, una tragedia atribuida a bandas criminales ligadas a la minería ilegal que azota la región. La caminata de Aldo Carlos no era solo por una carretera, era un grito desesperado por justicia y dignidad para Patás. Imaginen la escena: un alcalde dejando su despacho, calzándose las zapatillas y echándose al andar por las trochas de la sierra. No estaba solo. A lo largo de su arduo recorrido se le unieron ronderos campesinos, ciudadanos, hombres y mujeres que compartían su frustración y su esperanza. Cada kilómetro recorrido era una declaración. Cada pueblo que atravesaba se convertía en un altavoz de su causa. La marcha se convirtió en un símbolo de la resistencia de las regiones olvidadas del Perú. Por supuesto, un acto de tal magnitud no estaría libre de obstáculos. En su paso por la región de Ancash, la marcha enfrentó un momento de alta tensión. El alcalde Mariños fue detenido por la Policía Nacional. La acusación: portar armas sin la autorización correspondiente. La noticia causó un gran revuelo.
Sus acompañantes salieron en su defensa explicando que las armas pertenecían a su equipo de seguridad personal y que contaban con toda la documentación en regla. La detención fue un intento de frenar su avance, de silenciar su protesta, pero el efecto fue el contrario. La indignación creció y la marcha, lejos de detenerse, continuó con más fuerza, con más convicción. Finalmente, después de 48 largos días de caminata, de haber cruzado valles, montañas y desiertos, Aldo Carlos Mariños llegó a Lima el 12 de octubre. Su figura, cansada pero firme, se plantó frente al poder. Fue recibido en Palacio de Gobierno por el presidente interino, José Gerí. El encuentro fue un punto de inflexión. Se acordó la creación de una mesa técnica para abordar las demandas de Patás, la carretera, el hospital y la seguridad. Parecía una victoria. Sin embargo, la política tiene sus propias complejidades. Al sentarse a dialogar con el gobierno al que había desafiado, algunos de sus seguidores sintieron que había cedido. Surgieron críticas. Lo acusaron de haberse integrado al mismo sistema contra el que protestaba. La unidad que había caracterizado la marcha comenzó a mostrar fisuras. Esta controversia puso a prueba el liderazgo de Mariños y la propia naturaleza de su movimiento. ¿Era posible lograr cambios desde dentro del sistema sin ser absorbido por él? En medio de la tormenta de críticas y el rechazo de algunos de sus propios partidarios, Aldo Carlos Mariños se mantuvo firme en su propósito. En una entrevista con un canal de noticias, fue muy claro al respecto. Dijo: «No dejaré que usen esta marcha para sus apetitos personales y que le quieran poner una agenda para que se vayan estos, los actuales gobernantes». Con estas palabras reafirmó que su lucha no era por el poder, no era parte de un juego político mayor. Su único compromiso era con su provincia, con la gente que había dejado atrás y que confiaba en él. Su postura era mantener la lucha centrada en las necesidades reales de Patás, sin dejarse manipular por intereses ajenos. En retrospectiva, la caminata de sacrificio de Aldo Carlos Mariños fue mucho más que una protesta por una carretera. Se convirtió en un poderoso símbolo de la lucha por la justicia social y el desarrollo de las regiones más marginadas del Perú. A pesar de los obstáculos en el camino, las detenciones, las críticas y las divisiones internas, logró algo fundamental: colocar las urgentes demandas de Patás en el centro del debate nacional. Obligó al poder político en Lima a mirar hacia esa provincia andina y a escuchar su voz. La historia de la carretera Payar-Chagual y la caminata del alcalde Mariños nos deja una lección profunda sobre el poder de la movilización ciudadana. Es un recordatorio de que cuando una comunidad se une con un propósito claro, puede mover montañas, literal y figuradamente. Este evento marcó un antes y un después en la participación política de las zonas rurales del Perú, demostrando que la distancia y el olvido no son barreras insuperables cuando hay voluntad y coraje para luchar. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Patás y su incansable lucha por un futuro mejor. Son estas historias las que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Si te ha conmovido este relato, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte más crónicas como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que merecen ser escuchadas. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has imaginado caminar más de 1000 kilómetros para exigir algo tan básico como una carretera digna? Pues esa es la increíble historia que vamos a contarte hoy. Una historia de polvo, sudor y una determinación inquebrantable que nació en el corazón de los Andes peruanos, en la provincia de Patás. Esta es la crónica de la carretera que une el puente Payar con el puente Chagual, pero sobre todo es la historia de la gente que luchó y sigue luchando por ella. Para entender esta odisea debemos retroceder en el tiempo. Viajemos a 1978 durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. En aquel entonces se sembró la primera semilla de este sueño: conectar el caserío El Payar en Huamachuco con la lejana provincia de Juanjuy en San Martín. La tarea fue encomendada a la Compañía de Ingeniería del Ejército Peruano. Imaginen a esos soldados estableciendo su campamento el 16 de marzo de ese año en un terreno donado generosamente por un agricultor local, Francisco Pinillos. Fue un inicio humilde, casi una quimera en medio de una geografía tan imponente y desafiante. Los años pasaron, y con ellos la carretera fue abriéndose paso lentamente, como un río que esculpe la montaña. Pero el asfalto, esa promesa de progreso y seguridad, parecía siempre un horizonte lejano. Sin embargo, la esperanza nunca se perdió. Recientemente, en diciembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio un paso crucial. Otorgó la buena pro para realizar el estudio definitivo del asfaltado de un tramo de 105 kilómetros entre Puente Payar y Puente Chagual.
Una noticia que encendió la ilusión de más de 25.000 habitantes de los distritos de Chugay y Cochorco, quienes serían los beneficiarios directos. Pero la visión es aún más grande. Este tramo es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Un megaproyecto vial de 321 kilómetros que busca trazar una línea de conexión desde Puente Payar hasta Puente Huacrachuco, pasando por Chagual y Tayabamba. Piensen en lo que esto significa. No solo unir pueblos, sino dinamizar la economía, facilitar el acceso a la salud, a la educación y conectar a miles de peruanos con oportunidades que antes les eran negadas. Es un esfuerzo conjunto donde las autoridades locales y el MTC trabajan de la mano para convertir este sueño en una realidad de concreto y asfalto. Sin embargo, no podemos hablar de esta carretera sin mencionar los enormes desafíos. La geografía de Patás es brutal, con abismos que quitan el aliento y montañas que parecen tocar el cielo. Construir aquí no es tarea fácil, pero si hay algo más fuerte que la roca, es el espíritu de la comunidad. Durante décadas, los pobladores han sido los verdaderos guardianes de esta vía. Hay relatos conmovedores de lo que ellos llaman la caminata de sacrificio, viajes a pie de horas, a veces días, que la gente realizaba para llegar a un hospital para vender sus productos o simplemente para visitar a sus familiares. Cada paso en ese camino de tierra era un recordatorio de la urgencia y la necesidad de esta carretera. Esta historia de esfuerzo colectivo nos lleva a un capítulo más reciente y emblemático. El 25 de agosto de 2025, el alcalde de la provincia de Patás, Aldo Carlos Mariños, decidió que ya no podía esperar más. Inició una marcha épica, una protesta sin precedentes. Caminar más de 1.000 kilómetros desde Tayabamba, la capital de su provincia, hasta el Palacio de Gobierno en Lima. Su objetivo era claro y contundente: exigir al gobierno central que cumpliera su promesa de mejorar la carretera Puente Payar-Puente Chagual. Pero su reclamo iba más allá del asfalto. Llevaba consigo el dolor y la indignación de su pueblo. Exigía la construcción de un hospital provincial, una necesidad vital para una zona tan alejada. Y sobre todo clamaba por seguridad. Pocos meses antes, en abril de ese año, la provincia se había teñido de luto con la masacre de 13 trabajadores, una tragedia atribuida a bandas criminales ligadas a la minería ilegal que azota la región. La caminata de Aldo Carlos no era solo por una carretera, era un grito desesperado por justicia y dignidad para Patás. Imaginen la escena: un alcalde dejando su despacho, calzándose las zapatillas y echándose al andar por las trochas de la sierra. No estaba solo. A lo largo de su arduo recorrido se le unieron ronderos campesinos, ciudadanos, hombres y mujeres que compartían su frustración y su esperanza. Cada kilómetro recorrido era una declaración. Cada pueblo que atravesaba se convertía en un altavoz de su causa. La marcha se convirtió en un símbolo de la resistencia de las regiones olvidadas del Perú. Por supuesto, un acto de tal magnitud no estaría libre de obstáculos. En su paso por la región de Ancash, la marcha enfrentó un momento de alta tensión. El alcalde Mariños fue detenido por la Policía Nacional. La acusación: portar armas sin la autorización correspondiente. La noticia causó un gran revuelo. Sus acompañantes salieron en su defensa explicando que las armas pertenecían a su equipo de seguridad personal y que contaban con toda la documentación en regla. La detención fue un intento de frenar su avance, de silenciar su protesta, pero el efecto fue el contrario. La indignación creció y la marcha, lejos de detenerse, continuó con más fuerza, con más convicción. Finalmente, después de 48 largos días de caminata, de haber cruzado valles, montañas y desiertos, Aldo Carlos Mariños llegó a Lima el 12 de octubre. Su figura, cansada pero firme, se plantó frente al poder. Fue recibido en Palacio de Gobierno por el presidente interino, José Gerí. El encuentro fue un punto de inflexión. Se acordó la creación de una mesa técnica para abordar las demandas de Patás: la carretera, el hospital y la seguridad. Parecía una victoria. Sin embargo, la política tiene sus propias complejidades. Al sentarse a dialogar con el gobierno al que había desafiado, algunos de sus seguidores sintieron que había cedido. Surgieron críticas. Lo acusaron de haberse integrado al mismo sistema contra el que protestaba. La unidad que había caracterizado la marcha comenzó a mostrar fisuras. Esta controversia puso a prueba el liderazgo de Mariños y la propia naturaleza de su movimiento. ¿Era posible lograr cambios desde dentro del sistema sin ser absorbido por él? En medio de la tormenta de críticas y el rechazo de algunos de sus propios partidarios, Aldo Carlos Mariños se mantuvo firme en su propósito. En una entrevista con un canal de noticias, fue muy claro al respecto. Dijo:
No dejaré que usen esta marcha para sus apetitos personales y que le quieran poner una agenda para que se vayan estos, los actuales gobernantes. Con estas palabras reafirmó que su lucha no era por el poder, no era parte de un juego político mayor. Su único compromiso era con su provincia, con la gente que había dejado atrás y que confiaba en él. Su postura era mantener la lucha centrada en las necesidades reales de Patás, sin dejarse manipular por intereses ajenos. En retrospectiva, la caminata de sacrificio de Aldo Carlos Mariños fue mucho más que una protesta por una carretera. Se convirtió en un poderoso símbolo de la lucha por la justicia social y el desarrollo de las regiones más marginadas del Perú. A pesar de los obstáculos en el camino, las detenciones, las críticas y las divisiones internas, logró algo fundamental: colocar las urgentes demandas de Patás en el centro del debate nacional. Obligó al poder político en Lima a mirar hacia esa provincia andina y a escuchar su voz. La historia de la carretera Payar-Chagual y la caminata del alcalde Mariños nos deja una lección profunda sobre el poder de la movilización ciudadana. Es un recordatorio de que cuando una comunidad se une con un propósito claro, puede mover montañas, literal y figuradamente. Este evento marcó un antes y un después en la participación política de las zonas rurales del Perú, demostrando que la distancia y el olvido no son barreras insuperables cuando hay voluntad y coraje para luchar. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Patás y su incansable lucha por un futuro mejor. Son estas historias las que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Si te ha conmovido este relato, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte más crónicas como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que merecen ser escuchadas. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has imaginado caminar más de 1000 kilómetros para exigir algo tan básico como una carretera digna? Pues esa es la increíble historia que vamos a contarte hoy. Una historia de polvo, sudor y una determinación inquebrantable que nació en el corazón de los Andes peruanos, en la provincia de Patás. Esta es la crónica de la carretera que une el puente Payar con el puente Chagual, pero sobre todo es la historia de la gente que luchó y sigue luchando por ella. Para entender esta odisea debemos retroceder en el tiempo. Viajemos a 1978 durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. En aquel entonces se sembró la primera semilla de este sueño: conectar el caserío El Payar en Huamachuco con la lejana provincia de Juanjuy en San Martín. La tarea fue encomendada a la Compañía de Ingeniería del Ejército Peruano. Imaginen a esos soldados estableciendo su campamento el 16 de marzo de ese año en un terreno donado generosamente por un agricultor local, Francisco Pinillos. Fue un inicio humilde, casi una quimera en medio de una geografía tan imponente y desafiante. Los años pasaron, y con ellos la carretera fue abriéndose paso lentamente, como un río que esculpe la montaña. Pero el asfalto, esa promesa de progreso y seguridad, parecía siempre un horizonte lejano. Sin embargo, la esperanza nunca se perdió. Recientemente, en diciembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio un paso crucial. Otorgó la buena pro para realizar el estudio definitivo del asfaltado de un tramo de 105 kilómetros entre Puente Payar y Puente Chagual. Una noticia que encendió la ilusión de más de 25.000 habitantes de los distritos de Chugay y Cochorco, quienes serían los beneficiarios directos. Pero la visión es aún más grande. Este tramo es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Un megaproyecto vial de 321 kilómetros que busca trazar una línea de conexión desde Puente Payar hasta Puente Huacrachuco, pasando por Chagual y Tayabamba. Piensen en lo que esto significa. No solo unir pueblos, sino dinamizar la economía, facilitar el acceso a la salud, a la educación y conectar a miles de peruanos con oportunidades que antes les eran negadas. Es un esfuerzo conjunto donde las autoridades locales y el MTC trabajan de la mano para convertir este sueño en una realidad de concreto y asfalto. Sin embargo, no podemos hablar de esta carretera sin mencionar los enormes desafíos. La geografía de Patás es brutal, con abismos que quitan el aliento y montañas que parecen tocar el cielo. Construir aquí no es tarea fácil, pero si hay algo más fuerte que la roca, es el espíritu de la comunidad. Durante décadas, los pobladores han sido los verdaderos guardianes de esta vía. Hay relatos conmovedores de lo que ellos llaman la caminata de sacrificio. Viajes a pie de horas, a veces días, que la gente realizaba para llegar a un hospital para vender sus productos o simplemente para visitar a sus familiares. Cada paso en ese camino de tierra era un recordatorio de la urgencia y la necesidad de esta carretera. Esta historia de esfuerzo colectivo nos lleva a un capítulo más reciente y emblemático. El 25 de agosto de 2025, el alcalde de la provincia de Patás,
Aldo Carlos Mariños decidió que ya no podía esperar más. Inició una marcha épica, una protesta sin precedentes. Caminar más de 1000 kilómetros desde Tayabamba, la capital de su provincia, hasta el Palacio de Gobierno en Lima. Su objetivo era claro y contundente: exigir al gobierno central que cumpliera su promesa de mejorar la carretera Puente Payar-Puente Chagual. Pero su reclamo iba más allá del asfalto. Llevaba consigo el dolor y la indignación de su pueblo. Exigía la construcción de un hospital provincial, una necesidad vital para una zona tan alejada. Y sobre todo clamaba por seguridad. Pocos meses antes, en abril de ese año, la provincia se había teñido de luto con la masacre de 13 trabajadores, una tragedia atribuida a bandas criminales ligadas a la minería ilegal que azota la región. La caminata de Aldo Carlos no era solo por una carretera, era un grito desesperado por justicia y dignidad para Patás. Imaginen la escena: un alcalde dejando su despacho, calzándose las zapatillas y echándose al andar por las trochas de la sierra. No estaba solo. A lo largo de su arduo recorrido se le unieron ronderos campesinos, ciudadanos, hombres y mujeres que compartían su frustración y su esperanza. Cada kilómetro recorrido era una declaración. Cada pueblo que atravesaba se convertía en un altavoz de su causa. La marcha se convirtió en un símbolo de la resistencia de las regiones olvidadas del Perú. Por supuesto, un acto de tal magnitud no estaría libre de obstáculos. En su paso por la región de Ancash, la marcha enfrentó un momento de alta tensión. El alcalde Mariños fue detenido por la Policía Nacional. La acusación: portar armas sin la autorización correspondiente. La noticia causó un gran revuelo. Sus acompañantes salieron en su defensa explicando que las armas pertenecían a su equipo de seguridad personal y que contaban con toda la documentación en regla. La detención fue un intento de frenar su avance, de silenciar su protesta, pero el efecto fue el contrario. La indignación creció y la marcha, lejos de detenerse, continuó con más fuerza, con más convicción. Finalmente, después de 48 largos días de caminata, de haber cruzado valles, montañas y desiertos, Aldo Carlos Mariños llegó a Lima el 12 de octubre. Su figura, cansada pero firme, se plantó frente al poder. Fue recibido en Palacio de Gobierno por el presidente interino, José Gerí. El encuentro fue un punto de inflexión. Se acordó la creación de una mesa técnica para abordar las demandas de Patás: la carretera, el hospital y la seguridad. Parecía una victoria. Sin embargo, la política tiene sus propias complejidades. Al sentarse a dialogar con el gobierno al que había desafiado, algunos de sus seguidores sintieron que había cedido. Surgieron críticas. Lo acusaron de haberse integrado al mismo sistema contra el que protestaba. La unidad que había caracterizado la marcha comenzó a mostrar fisuras. Esta controversia puso a prueba el liderazgo de Mariños y la propia naturaleza de su movimiento. ¿Era posible lograr cambios desde dentro del sistema sin ser absorbido por él? En medio de la tormenta de críticas y el rechazo de algunos de sus propios partidarios, Aldo Carlos Mariños se mantuvo firme en su propósito. En una entrevista con un canal de noticias, fue muy claro al respecto. Dijo: no dejaré que usen esta marcha para sus apetitos personales y que le quieran poner una agenda para que se vayan estos, los actuales gobernantes. Con estas palabras reafirmó que su lucha no era por el poder, no era parte de un juego político mayor. Su único compromiso era con su provincia, con la gente que había dejado atrás y que confiaba en él. Su postura era mantener la lucha centrada en las necesidades reales de Patás, sin dejarse manipular por intereses ajenos. En retrospectiva, la caminata de sacrificio de Aldo Carlos Mariños fue mucho más que una protesta por una carretera. Se convirtió en un poderoso símbolo de la lucha por la justicia social y el desarrollo de las regiones más marginadas del Perú. A pesar de los obstáculos en el camino, las detenciones, las críticas y las divisiones internas, logró algo fundamental: colocar las urgentes demandas de Patás en el centro del debate nacional. Obligó al poder político en Lima a mirar hacia esa provincia andina y a escuchar su voz. La historia de la carretera Payar-Chagual y la caminata del alcalde Mariños nos deja una lección profunda sobre el poder de la movilización ciudadana. Es un recordatorio de que cuando una comunidad se une con un propósito claro, puede mover montañas, literal y figuradamente. Este evento marcó un antes y un después en la participación política de las zonas rurales del Perú, demostrando que la distancia y el olvido no son barreras insuperables cuando hay voluntad y coraje para luchar. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Patás y su incansable lucha por un futuro mejor. Son estas historias las que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Si te ha conmovido este relato, no olvides darle like, compartirlo
y suscribirte a nuestro canal para no perderte más crónicas como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que merecen ser escuchadas. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has imaginado caminar más de 1000 kilómetros para exigir algo tan básico como una carretera digna? Pues esa es la increíble historia que vamos a contarte hoy. Una historia de polvo, sudor y una determinación inquebrantable que nació en el corazón de los Andes peruanos, en la provincia de Patás. Esta es la crónica de la carretera que une el puente Payar con el puente Chagual, pero sobre todo es la historia de la gente que luchó y sigue luchando por ella. Para entender esta odisea debemos retroceder en el tiempo. Viajemos a 1978 durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. En aquel entonces se sembró la primera semilla de este sueño: conectar el caserío El Payar en Huamachuco con la lejana provincia de Juanjuy en San Martín. La tarea fue encomendada a la Compañía de Ingeniería del Ejército Peruano. Imaginen a esos soldados estableciendo su campamento el 16 de marzo de ese año en un terreno donado generosamente por un agricultor local, Francisco Pinillos. Fue un inicio humilde, casi una quimera en medio de una geografía tan imponente y desafiante. Los años pasaron, y con ellos la carretera fue abriéndose paso lentamente, como un río que esculpe la montaña. Pero el asfalto, esa promesa de progreso y seguridad, parecía siempre un horizonte lejano. Sin embargo, la esperanza nunca se perdió. Recientemente, en diciembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio un paso crucial. Otorgó la buena pro para realizar el estudio definitivo del asfaltado de un tramo de 105 kilómetros entre Puente Payar y Puente Chagual. Una noticia que encendió la ilusión de más de 25.000 habitantes de los distritos de Chugay y Cochorco, quienes serían los beneficiarios directos. Pero la visión es aún más grande. Este tramo es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Un megaproyecto vial de 321 kilómetros que busca trazar una línea de conexión desde Puente Payar hasta Puente Huacrachuco, pasando por Chagual y Tayabamba. Piensen en lo que esto significa. No solo unir pueblos, sino dinamizar la economía, facilitar el acceso a la salud, a la educación y conectar a miles de peruanos con oportunidades que antes les eran negadas. Es un esfuerzo conjunto donde las autoridades locales y el MTC trabajan de la mano para convertir este sueño en una realidad de concreto y asfalto. Sin embargo, no podemos hablar de esta carretera sin mencionar los enormes desafíos. La geografía de Patás es brutal, con abismos que quitan el aliento y montañas que parecen tocar el cielo. Construir aquí no es tarea fácil, pero si hay algo más fuerte que la roca, es el espíritu de la comunidad. Durante décadas, los pobladores han sido los verdaderos guardianes de esta vía. Hay relatos conmovedores de lo que ellos llaman la caminata de sacrificio, viajes a pie de horas, a veces días, que la gente realizaba para llegar a un hospital para vender sus productos o simplemente para visitar a sus familiares. Cada paso en ese camino de tierra era un recordatorio de la urgencia y la necesidad de esta carretera. Esta historia de esfuerzo colectivo nos lleva a un capítulo más reciente y emblemático. El 25 de agosto de 2025, el alcalde de la provincia de Patás, Aldo Carlos Mariños, decidió que ya no podía esperar más. Inició una marcha épica, una protesta sin precedentes. Caminar más de 1000 kilómetros desde Tayabamba, la capital de su provincia, hasta el Palacio de Gobierno en Lima. Su objetivo era claro y contundente: exigir al gobierno central que cumpliera su promesa de mejorar la carretera Puente Payar-Puente Chagual. Pero su reclamo iba más allá del asfalto. Llevaba consigo el dolor y la indignación de su pueblo. Exigía la construcción de un hospital provincial, una necesidad vital para una zona tan alejada. Y sobre todo clamaba por seguridad. Pocos meses antes, en abril de ese año, la provincia se había teñido de luto con la masacre de 13 trabajadores, una tragedia atribuida a bandas criminales ligadas a la minería ilegal que azota la región. La caminata de Aldo Carlos no era solo por una carretera, era un grito desesperado por justicia y dignidad para Patás. Imaginen la escena: un alcalde dejando su despacho, calzándose las zapatillas y echándose al andar por las trochas de la sierra. No estaba solo. A lo largo de su arduo recorrido se le unieron ronderos campesinos, ciudadanos, hombres y mujeres que compartían su frustración y su esperanza. Cada kilómetro recorrido era una declaración. Cada pueblo que atravesaba se convertía en un altavoz de su causa. La marcha se convirtió en un símbolo de la resistencia de las regiones olvidadas del Perú. Por supuesto, un acto de tal magnitud no estaría libre de obstáculos. En su paso por la región de Ancash, la marcha enfrentó un momento de alta tensión. El alcalde Mariños fue detenido por la Policía Nacional. La acusación:
portar armas sin la autorización correspondiente. La noticia causó un gran revuelo. Sus acompañantes salieron en su defensa explicando que las armas pertenecían a su equipo de seguridad personal y que contaban con toda la documentación en regla. La detención fue un intento de frenar su avance, de silenciar su protesta, pero el efecto fue el contrario. La indignación creció y la marcha, lejos de detenerse, continuó con más fuerza, con más convicción. Finalmente, después de 48 largos días de caminata, de haber cruzado valles, montañas y desiertos, Aldo Carlos Mariños llegó a Lima el 12 de octubre. Su figura, cansada pero firme, se plantó frente al poder. Fue recibido en Palacio de Gobierno por el presidente interino, José Gerí. El encuentro fue un punto de inflexión. Se acordó la creación de una mesa técnica para abordar las demandas de Patás, la carretera, el hospital y la seguridad. Parecía una victoria. Sin embargo, la política tiene sus propias complejidades. Al sentarse a dialogar con el gobierno al que había desafiado, algunos de sus seguidores sintieron que había cedido. Surgieron críticas. Lo acusaron de haberse integrado al mismo sistema contra el que protestaba. La unidad que había caracterizado la marcha comenzó a mostrar fisuras. Esta controversia puso a prueba el liderazgo de Mariños y la propia naturaleza de su movimiento. ¿Era posible lograr cambios desde dentro del sistema sin ser absorbido por él? En medio de la tormenta de críticas y el rechazo de algunos de sus propios partidarios, Aldo Carlos Mariños se mantuvo firme en su propósito. En una entrevista con un canal de noticias, fue muy claro al respecto. Dijo: "No dejaré que usen esta marcha para sus apetitos personales y que le quieran poner una agenda para que se vayan estos, los actuales gobernantes". Con estas palabras reafirmó que su lucha no era por el poder, no era parte de un juego político mayor. Su único compromiso era con su provincia, con la gente que había dejado atrás y que confiaba en él. Su postura era mantener la lucha centrada en las necesidades reales de Patás, sin dejarse manipular por intereses ajenos. En retrospectiva, la caminata de sacrificio de Aldo Carlos Mariños fue mucho más que una protesta por una carretera. Se convirtió en un poderoso símbolo de la lucha por la justicia social y el desarrollo de las regiones más marginadas del Perú. A pesar de los obstáculos en el camino, las detenciones, las críticas y las divisiones internas, logró algo fundamental: colocar las urgentes demandas de Patás en el centro del debate nacional. Obligó al poder político en Lima a mirar hacia esa provincia andina y a escuchar su voz. La historia de la carretera Payar-Chagual y la caminata del alcalde Mariños nos deja una lección profunda sobre el poder de la movilización ciudadana. Es un recordatorio de que cuando una comunidad se une con un propósito claro, puede mover montañas, literal y figuradamente. Este evento marcó un antes y un después en la participación política de las zonas rurales del Perú, demostrando que la distancia y el olvido no son barreras insuperables cuando hay voluntad y coraje para luchar. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Patás y su incansable lucha por un futuro mejor. Son estas historias las que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Si te ha conmovido este relato, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte más crónicas como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que merecen ser escuchadas. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has imaginado caminar más de 1000 kilómetros para exigir algo tan básico como una carretera digna? Pues esa es la increíble historia que vamos a contarte hoy. Una historia de polvo, sudor y una determinación inquebrantable que nació en el corazón de los Andes peruanos, en la provincia de Patás. Esta es la crónica de la carretera que une el puente Payar con el puente Chagual, pero sobre todo es la historia de la gente que luchó y sigue luchando por ella. Para entender esta odisea debemos retroceder en el tiempo. Viajemos a 1978 durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. En aquel entonces se sembró la primera semilla de este sueño: conectar el caserío El Payar en Huamachuco con la lejana provincia de Juanjuy en San Martín. La tarea fue encomendada a la Compañía de Ingeniería del Ejército Peruano. Imaginen a esos soldados estableciendo su campamento el 16 de marzo de ese año en un terreno donado generosamente por un agricultor local, Francisco Pinillos. Fue un inicio humilde, casi una quimera en medio de una geografía tan imponente y desafiante. Los años pasaron, y con ellos la carretera fue abriéndose paso lentamente, como un río que esculpe la montaña. Pero el asfalto, esa promesa de progreso y seguridad, parecía siempre un horizonte lejano. Sin embargo, la esperanza nunca se perdió. Recientemente, en diciembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio un paso crucial.
otorgó la buena pro para realizar el estudio definitivo del asfaltado de un tramo de 105 kilómetros entre Puente Payar y Puente Chagual. Una noticia que encendió la ilusión de más de 25.000 habitantes de los distritos de Chugay y Cochorco, quienes serían los beneficiarios directos. Pero la visión es aún más grande. Este tramo es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Un megaproyecto vial de 321 kilómetros que busca trazar una línea de conexión desde Puente Payar hasta Puente Huacrachuco, pasando por Chagual y Tayabamba. Piensen en lo que esto significa. No solo unir pueblos, sino dinamizar la economía, facilitar el acceso a la salud, a la educación y conectar a miles de peruanos con oportunidades que antes les eran negadas. Es un esfuerzo conjunto donde las autoridades locales y el MTC trabajan de la mano para convertir este sueño en una realidad de concreto y asfalto. Sin embargo, no podemos hablar de esta carretera sin mencionar los enormes desafíos. La geografía de Patás es brutal, con abismos que quitan el aliento y montañas que parecen tocar el cielo. Construir aquí no es tarea fácil, pero si hay algo más fuerte que la roca, es el espíritu de la comunidad. Durante décadas, los pobladores han sido los verdaderos guardianes de esta vía. Hay relatos conmovedores de lo que ellos llaman la caminata de sacrificio, viajes a pie de horas, a veces días, que la gente realizaba para llegar a un hospital para vender sus productos o simplemente para visitar a sus familiares. Cada paso en ese camino de tierra era un recordatorio de la urgencia y la necesidad de esta carretera. Esta historia de esfuerzo colectivo nos lleva a un capítulo más reciente y emblemático. El 25 de agosto de 2025, el alcalde de la provincia de Patás, Aldo Carlos Mariños, decidió que ya no podía esperar más. Inició una marcha épica, una protesta sin precedentes. Caminar más de 1.000 kilómetros desde Tayabamba, la capital de su provincia, hasta el Palacio de Gobierno en Lima. Su objetivo era claro y contundente: exigir al gobierno central que cumpliera su promesa de mejorar la carretera Puente Payar-Puente Chagual. Pero su reclamo iba más allá del asfalto. Llevaba consigo el dolor y la indignación de su pueblo. Exigía la construcción de un hospital provincial, una necesidad vital para una zona tan alejada. Y sobre todo clamaba por seguridad. Pocos meses antes, en abril de ese año, la provincia se había teñido de luto con la masacre de 13 trabajadores, una tragedia atribuida a bandas criminales ligadas a la minería ilegal que azota la región. La caminata de Aldo Carlos no era solo por una carretera, era un grito desesperado por justicia y dignidad para Patás. Imaginen la escena: un alcalde dejando su despacho, calzándose las zapatillas y echándose al andar por las trochas de la sierra. No estaba solo. A lo largo de su arduo recorrido se le unieron ronderos campesinos, ciudadanos, hombres y mujeres que compartían su frustración y su esperanza. Cada kilómetro recorrido era una declaración. Cada pueblo que atravesaba se convertía en un altavoz de su causa. La marcha se convirtió en un símbolo de la resistencia de las regiones olvidadas del Perú. Por supuesto, un acto de tal magnitud no estaría libre de obstáculos. En su paso por la región de Ancash, la marcha enfrentó un momento de alta tensión. El alcalde Mariños fue detenido por la Policía Nacional. La acusación: portar armas sin la autorización correspondiente. La noticia causó un gran revuelo. Sus acompañantes salieron en su defensa explicando que las armas pertenecían a su equipo de seguridad personal y que contaban con toda la documentación en regla. La detención fue un intento de frenar su avance, de silenciar su protesta, pero el efecto fue el contrario. La indignación creció y la marcha, lejos de detenerse, continuó con más fuerza, con más convicción. Finalmente, después de 48 largos días de caminata, de haber cruzado valles, montañas y desiertos, Aldo Carlos Mariños llegó a Lima el 12 de octubre. Su figura, cansada pero firme, se plantó frente al poder. Fue recibido en Palacio de Gobierno por el presidente interino, José Gerí. El encuentro fue un punto de inflexión. Se acordó la creación de una mesa técnica para abordar las demandas de Patás: la carretera, el hospital y la seguridad. Parecía una victoria. Sin embargo, la política tiene sus propias complejidades. Al sentarse a dialogar con el gobierno al que había desafiado, algunos de sus seguidores sintieron que había cedido. Surgieron críticas. Lo acusaron de haberse integrado al mismo sistema contra el que protestaba. La unidad que había caracterizado la marcha comenzó a mostrar fisuras. Esta controversia puso a prueba el liderazgo de Mariños y la propia naturaleza de su movimiento. ¿Era posible lograr cambios desde dentro del sistema sin ser absorbido por él? En medio de la tormenta de críticas y el rechazo de algunos de sus propios partidarios, Aldo Carlos Mariños se mantuvo firme en su propósito. En una entrevista con un canal de noticias, fue muy claro al respecto.
Dijo: no dejaré que usen esta marcha para sus apetitos personales y que le quieran poner una agenda para que se vayan estos, los actuales gobernantes. Con estas palabras reafirmó que su lucha no era por el poder, no era parte de un juego político mayor. Su único compromiso era con su provincia, con la gente que había dejado atrás y que confiaba en él. Su postura era mantener la lucha centrada en las necesidades reales de Patás, sin dejarse manipular por intereses ajenos. En retrospectiva, la caminata de sacrificio de Aldo Carlos Mariños fue mucho más que una protesta por una carretera. Se convirtió en un poderoso símbolo de la lucha por la justicia social y el desarrollo de las regiones más marginadas del Perú. A pesar de los obstáculos en el camino, las detenciones, las críticas y las divisiones internas, logró algo fundamental: colocar las urgentes demandas de Patás en el centro del debate nacional. Obligó al poder político en Lima a mirar hacia esa provincia andina y a escuchar su voz. La historia de la carretera Payar-Chagual y la caminata del alcalde Mariños nos deja una lección profunda sobre el poder de la movilización ciudadana. Es un recordatorio de que cuando una comunidad se une con un propósito claro, puede mover montañas, literal y figuradamente. Este evento marcó un antes y un después en la participación política de las zonas rurales del Perú, demostrando que la distancia y el olvido no son barreras insuperables cuando hay voluntad y coraje para luchar. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Patás y su incansable lucha por un futuro mejor. Son estas historias las que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Si te ha conmovido este relato, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte más crónicas como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que merecen ser escuchadas. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has imaginado caminar más de 1000 kilómetros para exigir algo tan básico como una carretera digna? Pues esa es la increíble historia que vamos a contarte hoy. Una historia de polvo, sudor y una determinación inquebrantable que nació en el corazón de los Andes peruanos, en la provincia de Patás. Esta es la crónica de la carretera que une el puente Payar con el puente Chagual, pero sobre todo es la historia de la gente que luchó y sigue luchando por ella. Para entender esta odisea debemos retroceder en el tiempo. Viajemos a 1978 durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. En aquel entonces se sembró la primera semilla de este sueño: conectar el caserío El Payar en Huamachuco con la lejana provincia de Juanjuy en San Martín. La tarea fue encomendada a la Compañía de Ingeniería del Ejército Peruano. Imaginen a esos soldados estableciendo su campamento el 16 de marzo de ese año en un terreno donado generosamente por un agricultor local, Francisco Pinillos. Fue un inicio humilde, casi una quimera en medio de una geografía tan imponente y desafiante. Los años pasaron, y con ellos la carretera fue abriéndose paso lentamente, como un río que esculpe la montaña. Pero el asfalto, esa promesa de progreso y seguridad, parecía siempre un horizonte lejano. Sin embargo, la esperanza nunca se perdió. Recientemente, en diciembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio un paso crucial. Otorgó la buena pro para realizar el estudio definitivo del asfaltado de un tramo de 105 kilómetros entre Puente Payar y Puente Chagual. Una noticia que encendió la ilusión de más de 25,000 habitantes de los distritos de Chugay y Cochorco, quienes serían los beneficiarios directos. Pero la visión es aún más grande. Este tramo es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Un megaproyecto vial de 321 kilómetros que busca trazar una línea de conexión desde Puente Payar hasta Puente Huacrachuco, pasando por Chagual y Tayabamba. Piensen en lo que esto significa. No solo unir pueblos, sino dinamizar la economía, facilitar el acceso a la salud, a la educación y conectar a miles de peruanos con oportunidades que antes les eran negadas. Es un esfuerzo conjunto donde las autoridades locales y el MTC trabajan de la mano para convertir este sueño en una realidad de concreto y asfalto. Sin embargo, no podemos hablar de esta carretera sin mencionar los enormes desafíos. La geografía de Patás es brutal, con abismos que quitan el aliento y montañas que parecen tocar el cielo. Construir aquí no es tarea fácil, pero si hay algo más fuerte que la roca, es el espíritu de la comunidad. Durante décadas, los pobladores han sido los verdaderos guardianes de esta vía. Hay relatos conmovedores de lo que ellos llaman la caminata de sacrificio, viajes a pie de horas, a veces días, que la gente realizaba para llegar a un hospital para vender sus productos o simplemente para visitar a sus familiares. Cada paso en ese camino de tierra era un recordatorio de la urgencia y la necesidad de esta carretera. Esta historia de esfuerzo colectivo nos lleva a un capítulo más reciente y emblemático. El 25 de agosto de 2025, el alcalde de la provincia de Patás,
Aldo Carlos Mariños decidió que ya no podía esperar más. Inició una marcha épica, una protesta sin precedentes. Caminar más de 1000 kilómetros desde Tayabamba, la capital de su provincia, hasta el Palacio de Gobierno en Lima. Su objetivo era claro y contundente: exigir al gobierno central que cumpliera su promesa de mejorar la carretera Puente Payar-Puente Chagual. Pero su reclamo iba más allá del asfalto. Llevaba consigo el dolor y la indignación de su pueblo. Exigía la construcción de un hospital provincial, una necesidad vital para una zona tan alejada. Y sobre todo clamaba por seguridad.